parlamentaria. Esta vez contamos con la invitación, con la presencia del congresista Yuno Costa de Peruanos por el Cambio, quien le damos la bienvenida, congresista. Bienvenido a Congreso Televisión, siempre un gusto tenerlo, además usted siempre tan amable y tan simpático. Vamos a hablar de un tema muy importante, el diálogo, el primer diálogo del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con las rondas campesinas. Esto va a ser este lunes y el martes. Hay que indicar que no solamente es una reunión con el presidente, también el martes se va a reunir con el presidente del Poder Judicial, con el fiscal de la Nación y con el presidente del Congreso. Le escuchamos. Sí, mira, tenemos una visita de representantes de rondas campesinas del norte del país, Cajamarca, Piura, Amazonas, el Lambayeque, La Libertad y Ancash, más Cusco y Puno. No son las únicas zonas donde hay rondas, pero son las zonas de mayor presencia rondera en el país. Entonces, hemos invitado a algunos dirigentes ronderos para que se puedan reunir con el presidente y estamos aprovechando de esa reunión, que es el lunes a las 4:30 de la tarde, para que también se puedan reunir con ministros y sus equipos. ¿Por qué? Porque la visita tiene como propósito hacer un balance de cómo va el cumplimiento de los acuerdos que suscribimos nosotros en la campaña electoral con las rondas campesinas. Del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Incluso se pensó hacer un viceministerio que los apoye. En realidad, sí, las rondas querían un viceministerio, pero acordamos que fuera una Dirección Nacional de Rondas Campesinas que se ha creado ya en el Ministerio del Interior precisamente para atender a las rondas campesinas, capacitarlas, ir poco a poco equipándolas. Ya tenemos un pequeño equipo en el ministerio que lo dirige Amalia Ruiz y lo integra Jorge Farfán. Y esa oficina tiene en cada una de las zonas donde hay mayor rondas, como Cajamarca, tiene una pequeña oficinita con 1 o 2 funcionarios para permitir el enlace con las rondas. Entonces, la última vez que hemos estado en Cajamarca nos dijeron, oye, ya es hora de que veamos al presidente, para que hagamos con él un balance de cómo han ido los compromisos. Claro, además hay que indicar que las rondas campesinas vienen años luchando por ser reconocidos. Es importante precisar que los ronderos son la ley donde no llega la ley. Son el único referente de justicia allá donde no hay comisarías, donde los jueces y fiscales no están presentes por diferentes motivos y resuelven los problemas domésticos por los que el Estado no está dispuesto a desplazar todo su aparato, ya sea judicial, y enfrentan muchos problemas. Ellos se han enfrentado al terrorismo, ¿se acuerdan de la época del terrorismo? Enfrentan a los delincuentes, resuelven los problemas de la zona. Así que por años ellos buscan este reconocimiento. Porque ustedes me dicen que han presentado un proyecto de ley que está en el Congreso. ¿Qué propone este proyecto de ley? Mira, a ver, un poquito de historia. El año 76 en Cajamarca se crean las primeras rondas campesinas y desde entonces eso ha ido creciendo y extendiéndose, sobre todo por las zonas de la sierra rural del Perú. Ya tenemos una ley de rondas campesinas y tenemos un artículo de la Constitución del 93 que reconoce a las rondas, ¿no es cierto? Y ese artículo dice, reconocemos la justicia rondera y comunitaria como una forma de justicia especial. Y una ley establecerá de qué manera esa justicia especial que hacen las rondas y las comunidades en sus territorios, en las zonas rurales donde no llega la policía y no hay fiscales y no hay jueces, cómo se relaciona esa justicia especial con la justicia ordinaria. Entonces, desde el 93 no hemos tenido una ley que establezca cómo se coordina la justicia ordinaria con la... Entonces, acabamos de presentar nosotros, en cumplimiento de nuestro compromiso, un proyecto de ley que ya tiene como 6 o 7 meses de presentado, que está siendo discutido y también puesto en conocimiento de las propias rondas para que las rondas opinen si están satisfechas o no. Y también recibiendo la opinión del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía y de otras instituciones. Claro, dentro del marco de lo que establece la Constitución. Lo que establece la Constitución reconoce, ¿no es cierto? Y también tenemos una ley que reconoce a las rondas campesinas. Pero lo que ocurre es que como no hay una ley que pueda coordinar la labor de esa justicia especial con la de la justicia ordinaria, a veces los ronderos toman acción, capturan a una persona, ¿no es cierto?, y aplican su código de justicia, y luego los perjudicados por esa intervención van a la justicia y dicen, ¿no es cierto?, la ronda
asumió atribuciones que no le corresponden. Sí, pues. Y la justicia ordinaria, a veces desconociendo esa realidad, toma acción contra los ronderos. Y hay ronderos procesados y algunos presos por el ejercicio de su función. Entonces, para evitar esa persecución de la justicia ordinaria sobre los ronderos, es que necesitamos una ley, ¿no es cierto?, que establezca que la justicia ordinaria respeta las decisiones que toma la justicia especial. Eso es lo que establece ese proyecto de ley. Eso es lo que establece ese proyecto de ley que está en consulta. Es un proyecto de ley cuya iniciativa primera, digamos, viene del propio Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese sentido estamos bien avanzados porque la justicia ordinaria ya está dispuesta a reconocer, aunque no todos los jueces y fiscales, pero las más altas autoridades del Poder Judicial y de la Fiscalía ya hoy día reconocen en la práctica esa norma constitucional que aprobamos el año 93. Algunos hablaban de incluir o excluirlos del Código Penal. ¿Es así? ¿O no necesariamente? No necesariamente, digamos, el Código Penal regula inconductas que se aplican a todos, incluyendo a los ronderos, ¿no es cierto? Acá de lo que se trata es de que en ciertas zonas del país donde hay rondas, lo que se aplica no es tanto el Código Penal, sino son los usos y costumbres de esas poblaciones campesinas, ¿no es cierto?, que durante muchísimo tiempo vienen administrando justicia en el ámbito local. Yo te decía que esto se crea en el 76, pero en realidad se empiezan a hacer visibles y buscan un reconocimiento del Estado y la sociedad, pero existen hace muchísimos años. Sí. ¿Cómo, obviamente siempre hay el peligro de que, y de hecho ha pasado, de que que cometan excesos? ¿Cómo poder ver eso, cómo monitorear? Porque obviamente ha habido eso, ha ocurrido, ellos tienen sus mismas formas de castigar, de sancionar. Sus usos y costumbres establecen unas formas de proceder que a veces llegan al uso de del rigor físico. Exacto, los agarran a latigazos. Latigazos y ese tipo de cosas. Felizmente no llegan a los extremos, ¿no es cierto?, de quitarle la vida a una persona, solo excepcionalmente, felizmente. Pero igual esos excesos nos preocupan porque la Constitución dice que se reconoce la justicia rondera y comunitaria siempre y cuando respete los derechos humanos, los derechos fundamentales. Entonces el desafío ahí es, primero, reconocerlos, garantizar una buena relación entre justicia ordinaria y justicia especial y permitir que la justicia ordinaria capacite a los ronderos para evitar esos excesos. ¿Cómo sería la capacitación? Capacitar en aplicar herramientas que no necesariamente lleven al uso del rigor físico, sobre todo extremo, ¿no es cierto?, a efecto de que no se violen los derechos ¿Los ronderos están armados? No. No, los ronderos no están armados. Los ronderos no son lo mismo que los comités de autodefensa. Durante la lucha contra el terrorismo, ¿recuerdas? En muchos casos a la ronda se les suministró armas y actuaron o se convirtieron en comités de autodefensa. Pero en otros casos, las rondas solas, con su organización, impidieron la entrada del terrorismo en esas comunidades, especialmente en el norte, en Cajamarca, donde las rondas son más fuertes. Ahí no entró el terrorismo porque estaban muy bien organizados los ¿Se tiene un estimado de cuántos ronderos hay en el país? Mira, circulan un montón de números. Yo no quisiera dar alguno porque la verdad que no sabemos. Pero ¿dónde están más? ¿De qué lugares están presentes? Mira, yo te diría que las zonas de mayor presencia rondera son Cajamarca, la Sierra de Piura, una parte de Amazonas, una parte de San Martín y la Sierra de Lambayeque y de La Libertad. El norte, ahí es donde están, digamos, el mayor número de rondas. Y la otra es en Puno, las partes altas de Puno y la frontera con Cusco. Ese es el otro lugar donde hay mucha ronda. Después también hay en la zona central, pero menos, ¿no es cierto?, en la zona de Junín, y por todo el territorio, porque como es una forma efectiva de organizarse y defenderse, entonces está haciendo... Hombres y mujeres la integran. Hombres y mujeres, sí. Sí, hombres y mujeres. Incluso... Y han incorporado, incluso empiezan a incorporar la protección de la mujer frente al maltrato masculino. Y son muy respetadas las rondas, ¿no? Son respetadas por la población. Sí, porque son eficaces.
en prevenir, por ejemplo, los robos de los avigeos. Han sido muy eficaces. Y donde la gente está bien organizada y funciona bien una ronda, la gente vive más o menos tranquila. Entonces, esa misma organización sirve para otras cosas, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, promover proyectos productivos. O llevar a cabo algún tipo de fiscalización sobre obras o actividades productivas. Y no entran en conflicto con la policía, no. A veces sí, porque los perjudicados por una intervención de la ronda cuando administra justicia van donde la policía, donde la justicia y dice: me violaron de acá, de acuerdo al Código Penal, han violado, digamos, han cometido un delito. Entonces las autoridades se encuentran en una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Respeto lo que han hecho, aunque afecten los derechos de este señor que dice que le han metido unos cuantos latigazos, o no hago nada? Entonces, por eso necesitamos una ley que establezca, pueda regular todo eso, regular y los esto, límites. Y reconocer lo que hacen las rondas en sus territorios, que eso sea reconocido por las autoridades policiales, fiscales y judiciales, o sea, por la justicia ordinaria. O sea, el problema que tienen los ronderos hasta hace poco es que a veces se les acusa de una serie de hechos, son procesados, los meten presos, cuando ellos consideran de que simplemente están ejerciendo justicia, sus atribuciones para administrar justicia como establece la Constitución, ¿no? Con este proyecto las cosas podrían cambiar entonces. Yo creo que van a seguir mejorando, se ha avanzado muchísimo. Hoy día tú tienes, cuando yo fui ministro del Interior hace más de 15 años, firmamos un primer acuerdo de cooperación entre la policía y las rondas, porque nosotros dijimos: oye, ¿qué hacemos persiguiendo a los ronderos si los ronderos hacen en las zonas rurales lo que nosotros deberíamos estar haciendo? Pero como no hay policías que llegan a esas zonas rurales, entonces ahí están las rondas. ¿Las perseguimos o les agradecemos, trabajamos con ellos y vemos de qué manera evitamos esos abusos en los que incurren? Optamos por esto segundo. Hoy día, ¿no es cierto?, la policía sigue teniendo una cooperación muy estrecha en la mayoría de lugares donde hay rondas, pero también el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y esta iniciativa de regular la coordinación entre la justicia rondera y comunitaria y la justicia ordinaria es una iniciativa del Poder Judicial que le hemos recogido nosotros de la Corte Suprema de Justicia. Y hoy día la Corte tiene un presidente que viene del mundo de las rondas campesinas. Ah, caramba. Y que admira el trabajo que hacen las rondas, las reconoce y es un, digamos, promotor entusiasta. Claro, se trata de un trabajo, de reconocer el trabajo que hacen, ¿no?, como usted dice, de establecer los límites, los parámetros para que no se cometan abusos de ambos lados, ¿no? Porque puede ser que un rondero sienta también: bueno, yo no conozco, yo solo sé que este señor es un violador, un ladrón, voy y le pego y hago lo que me da la gana. Tampoco se trata de eso. Claro, ahora, la crítica a la ronda es que a veces se le pasa la mano. Se le pasa la mano. Pero por otro lado es muy eficiente, ¿no es cierto? Porque hay una participación comunitaria en la administración de justicia que imparten las rondas. Todo es muy transparente y responde un poco también a los requerimientos de la propia comunidad para mantener el orden y la disciplina en las zonas rurales. Como usted señala, el Poder Judicial, ¿no?, reconoce la capacidad de las rondas campesinas para impartir justicia y quiere de alguna manera ayudar. Esta reunión... Nos falta la ley que ordene bien eso. Cómo una colabora con la otra, cómo una respeta lo que la otra hace y cómo las dos trabajan juntas en bienestar de la justicia de todos los peruanos. Así es. Esta reunión, la reunión del lunes es con el presidente en Palacio, con los ministros. El martes... No, el presidente recibe a los ronderos a las 4:30 de la tarde en Palacio, solos a ellos. Pero aprovechando que vienen a ver al presidente porque es lo que querían, lo que hemos organizado es un programa para que vean a los ministros que tienen que ver con el cumplimiento de los compromisos que el presidente asumió. Un compromiso de la ley. Entonces van a venir al Congreso, los va a recibir el presidente don Luis Galarreta, presidente del Congreso, van a ir a ver al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación, pero después hay compromisos que tienen que ver, por ejemplo, con promover un sistema de becas para los hijos e hijas de ronderos, para que puedan educarse bien, ¿no?, en buenas universidades, incluso puedan ir becados fuera
si tiene las calificaciones para eso. Entonces necesitamos hablar con Pronavec, la ministra de Educación y Pronavec. En salud están exigiendo un buen seguro, ellos querían un seguro rondero, le dijimos no podemos crear una cosa especial, pero vamos a ver cómo los incorporamos al SIS y ya nos aseguramos de que en las zonas donde hay presencia rondera el SIS brinda un buen servicio. Entonces vamos a reunirnos con la ministra de Salud y con el jefe del SIS. Otro problema que tienen es que ellos, para reconocerse como rondas campesinas, cosa que establece la ley de rondas, tienen que hacer trámites en registros públicos y los trámites son muy engorrosos, entonces hay pocas rondas reconocidas. Entonces vamos a hablar con la ministra de Justicia y el jefe o la jefa de registros públicos para ver cómo agilizamos un sistema. Ellos están preparados a tener un sistema de atención móvil que vaya a las zonas rurales y pueda facilitar la inscripción de las rondas en registros públicos. O sea, registro público no esperando que vengan las rondas, sino saliendo a las zonas rurales. Claro. Entonces, ese tipo de cosas. Y después tenemos algo que no, en el programa, que no estaba, digamos, en los compromisos, que es reunión con el ministro de Agricultura, con el ministro de la Producción y con la ministra de Desarrollo Social, para ver cómo los programas de esos ministerios pueden también asegurarnos de que lleguen a las zonas. Claro, es atender sus problemas desde diferentes enfoques. Exacto. Bueno, ojalá que sea un diálogo productivo. Y lamentablemente, antes de finalizar, bueno, ¿cómo va la comisión? Usted integra la comisión Lavallato, vemos que está avanzando muy bien, continúan ustedes con sus diligencias. El señor Maifman se está ofreciendo Déjame como... hacer un último comentario, el anterior, antes de entrar a Lavallato. Lo que te quiero decir es que nosotros en el Congreso estamos empujando esta ley y es una iniciativa que he tomado yo por los compromisos que asumió el presidente, pero lo estamos haciendo multipartidariamente. Ha sido una iniciativa multipartidaria. Entonces tenemos una bancada que es una bancada rondera, con, por ejemplo, Wilmer Aguilar de Fuerza Popular, Marco Arana del Frente Amplio, Tania Pariona, también del Frente Amplio. Congresistas de otras fuerzas también están apoyando. César Vázquez, de APP, ¿no es cierto? Entonces estamos todos empujando juntos, más allá de nuestras diferencias políticas, hemos dicho acá, las rondas primero vamos a darles todo el apoyo que podamos de... Entonces quería dejar dicho esto, no se vaya a pensar que todo el trabajo que estamos haciendo aquí en el Congreso lo hacemos solo, lo hacemos en conjunto y esperamos que eso nos garantice el éxito. Qué bueno, porque así eso se muestra que a veces sí se puede trabajar en conjunto. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces, qué bueno. Lavallato ya brevemente sigue avanzando, continúan las diligencias de esta comisión que preside la congresista Bartra. Maifman se está ofreciendo como colaborador eficaz. Muchos se preguntan qué pasa con el caso de Toledo, por qué todavía no se le extradita. Ha habido un problema ahí entre el Ministerio, entre la Fiscalía y el Poder Judicial. En el caso de Maifman como colaborador eficaz, ¿qué espera de esta decisión? Esa es una gran noticia. Ya. Parece que ya está colaborando, se ha hecho público recién, pero está colaborando. Muy importante porque Maifman está muy delicado de salud y en cualquier momento podía partir, ¿no? Había ese temor. Entonces ya está colaborando y eso significa que vamos a tener su declaración que probablemente incrimine a Alejandro Toledo. ¿Y por qué es importante su declaración? Porque él es todo indica, ¿no es cierto?, según la información que tiene la Fiscalía, que él es el testaferro de Alejandro Toledo. O sea, él recibió la plata de Odebrecht a nombre de Alejandro Toledo y se la manejó durante buen tiempo. Entonces, alguien tenía que declarar que esa plata no era de Maifman, a pesar de que estaba en las cuentas de Maifman, no era de Maifman, sino de Toledo. Y el mejor indicado para hacerlo es el propio Maifman. Entonces, Usted está optimista, ¿cree que vaya a confesar todo eso? Yo creo que sí, porque ese testimonio se suma a las otras evidencias que se tienen contra Alejandro Toledo y esto va a asegurar el éxito del trámite de extradición de Estados Unidos, creo yo. O sea que es lento el proceso de extradición, nos dicen que por lo menos 3 años, que no hay ningún proceso de extradición en Estados Unidos que haya demorado menos de 3 años, pero que va a venir, va a venir. Y esperamos nosotros que venga durante este gobierno que está haciendo todos los esfuerzos para garantizar que, digamos, no escape de la acción de la justicia Toledo y sea sometido a ella y se le impongan las sanciones que se merece por los graves hechos de corrupción
en que ha incurrido. Muchísimas gracias, congresista Gino Costa, por haber estado aquí en los estudios Aquí, Raquel, de Congreso Televisión. Y no será la primera vez, es que esperemos tenerlo en varias oportunidades. Muchas gracias. Bien, nosotros continúen con la programación de Congreso Televisión.